Estamos ya aquí otra vez. Perdonen, algo sucedió en todo esto. Está mi teléfono ahí. Pedimos mil disculpas. Pensamos que se podía hacer y alguien nos mandó una notificación, pero en paz y en buen tiempo. Agradecemos por estar con nosotros en este tiempo maravilloso. Gloria a Dios que estamos ya aquí conectados una vez más. Pero contento de que podamos participar con usted de este tiempo maravilloso, ¿verdad? La pastora Jairi estuvo orando y quiero que nos puedan ayudar pasando también esta información a otros. Compartan ahí nada más sentaditos donde están, compartan a otros que ya estamos otra vez aquí al aire para poder compartir una palabra del Señor. Vuelvo a repetir, algo pasó en esto, pero aquí estamos ya. Queremos agradecer a Dios por esta hermosa bendición. Hemos estado orando por todos los hermanos que necesitan de nuestra oración toda esta semana, pidiendo a Dios por los que están al frente de esta lucha y pidiendo a Dios porque Dios guarde sus corazones, bendiga sus vidas y que podamos después de este tiempo salir avantes. Hoy estábamos recibiendo noticias de algunas partes del mundo y realmente uno se da cuenta la gravedad de lo que está sucediendo alrededor de las naciones. Hemos estado pidiendo, suplicando a Dios por todo lo que está sucediendo y no cabe duda que su misericordia y su gracia y su favor van a estar siempre con toda la iglesia. Es necesario guardar ciertas normas que nos están pidiendo los gobiernos y vamos a hacerlo en favor de todo lo que está pasando y en favor de los demás que nos están esperando. Tuvimos un tiempo de alabanza, de adoración y hoy quiero tener un tiempo con usted de la palabra del Señor. Y es algo tan especial, algo tan maravilloso, continuar con lo que hemos venido compartiendo hace algunos días atrás sobre el libro de los Hechos. Y ayer terminábamos hablando sobre cómo el Espíritu Santo puede hacer correctivo dentro de la iglesia, pero también terminamos viendo cómo una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia transformadora, una iglesia de cambio, en aquel tiempo hizo que los apóstoles, los hombres de Dios trabajaran y alcanzaran cosas muy, muy hermosas. Hoy vamos a ver cómo se eligieron estos diáconos. Cuando el conflicto empezó a prestarse, sobre todo en las iglesias, en la iglesia primera, que no estaban muy, pudiéramos decir yo, enterados de todo lo que estaba sucediendo, como que no estaban muy organizados, porque el crecimiento fue sorprendente. De un momento a otro, la iglesia creció, la iglesia desarrolló, de un momento a otro, la iglesia despegó. ¿Cómo podían hacer para que la iglesia pudiera tomar control? No se podía hacer. Es un problema un poquito serio porque imagínense, 3,000 en el primer momento, 5,000 en el segundo, 8,000 personas. Un crecimiento extraordinario. De tal manera que fue necesario que los apóstoles tuvieran control de todo lo que estaba pasando. Así fue como la iglesia primera tuvo que empezar a sortear algunos conflictos que se estaban liberando, sortear algunos compromisos que tenían, de tal manera que con el recurso que tenían, los apóstoles pareciera que ellos estaban trabajando muy fuertemente, atendiendo, sirviendo a las mesas. Ahora venía el momento de presentar dentro de la iglesia gente que ayudara. Gente que viniera a servir, gente que viniera a entender las mesas. Y una de las discusiones eran, y quiero que vaya conmigo, en la versión NTV, capítulo 6, ya vamos por el capítulo 6 del libro de los Hechos, y dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestra de descontento. Los creyentes que hablaban griego, o sea, los helenistas, se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no dirigir la distribución de alimentos. Entonces,
había un momento en que la iglesia primitiva, la iglesia del inicio, empezó a pasar comida a toda la gente por los recursos que tenían, por el hambre que venían. Así que empezaron a llevar y a repartir comida. Entonces dice de manera, y por lo tanto, verso 3, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo. Aquí vuelve una vez más algo muy importante, la llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y de sabiduría. 2 cosas muy importantes que venían en este momentito. La llenura del Espíritu Santo y la sabiduría. A ellos le daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñanza de la palabra. Ahora bien, esto es muy importante. Tome nota de esto. Para poder escoger a estos 7 diáconos, primeros diáconos, el conflicto era hebreos, de la lengua hebrea, de la lengua nata de Jerusalén, de Israel, versus los griegos, que eran los que habían nacido, judíos que habían nacido en el extranjero, que ahora se habían unido para poder empezar a desarrollar la iglesia. Unos favorecían más a sus viudas y le daban comida a estos, pero también estos necesitaban que les dieran alimento para repartir entre sus viudas. Así fue el principio. Bueno, pero pareciera ser que estos 7 eran totalmente griegos, es decir, helenistas. No eran de la fe judía, sino que eran gentiles que habían empezado a entrar a la iglesia y que por lo que el problema que se estaba viviendo, tenían que llegar a estas personas. Entonces mire lo que dice. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. Mire lo que dice Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí hay una connotación muy importante. Quiero que tome nota de esto. Una de las cosas que quiero que tome nota es que cuando hablamos un hombre lleno de fe, no está hablando de la fe natural, de la fe común que usted y yo tenemos. La fe normal, la fe común, la fe que usted y yo manejamos, es la fe que regularmente encendemos la luz, encendemos un auto y automáticamente sabemos que ahí está el proceso de la fe. Eso es lo más normal. Pero cuando hablamos de la fe, ya no tenemos que hablar de nuestra fe. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivía en la carne ya no es. Ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo. O sea que cuando yo entré a la vida con Cristo, inmediatamente mi fe natural tiene que haber desaparecido. Aunque, le voy a decir, seguimos actuando en esa fe natural. Pero cuando nosotros actuamos en la vida de Cristo para hacer los milagros, para hacer todo esto, no puede trabajar nuestra fe natural. Tiene que trabajar la fe de Cristo que está en nosotros para así empezar a desarrollar realmente el proyecto eterno de Dios. Usted y yo, con la fe que tenemos, honestamente, no podemos hacer nada. Jesús le dijo a aquellos, si creyeren, con la fe de ustedes, podrían decirle a este monte, quítate, y se quitaría, pero estaba hablando Jesús antes de la cruz. De tal manera que esa fe que ellos presentaban en ese momentito, por eso les dice, si la fe de ustedes fuera como el grano de mostaza, lo que le está diciendo es, si ustedes entendieran el poder que tienen naturalmente en este granito de mostaza, que cree que puede llegar a ser tremendo árbol, wow, sería magnífico. Pero les voy a decir algo, no lo van a poder lograr. Por eso Pedro dijo, Señor, ayúdanos a que crezca nuestra fe. La única manera como se podía hacer esto era a través de la fe del Hijo. Quiero que lo entienda, por favor. La fe del Hijo. Esta es la fe más gloriosa. Esta es la fe más maravillosa. Quiero invitar y agradecer, hago un paréntesis aquí, agradecer a todos los hermanos que están en Estados Unidos, que nos están viendo, a todos los que están a través de Ana Carolina Escobar, que comparte esto
todas las hermanas que se unen a través de esto, los hermanos. Quiero agradecer también a todos los de HCU que se unen con nosotros de la universidad. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Y a cada uno que está viendo, ayúdanos a compartir y a compartir, porque estamos compartiendo un tiempo muy maravilloso en todo esto. Ahora, vuelvo al punto. Usted y yo, con la fe natural, vuelvo a repetir, no podemos hacer más. Porque es una fe diminuta, es una fe pequeña. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y Él ahora entra a nosotros, ahora nosotros tenemos que empezar a mover la fe del Hijo en nosotros. Por eso cuando dice aquí que Felipe era lleno de fe, no habla la fe natural, habla la fe que estaba en el Hijo y dice lleno del Espíritu Santo. O sea que la fe que tenía este hombre, Esteban, era una fe por la naturaleza del Hijo que estaba en él, más la llenura del Espíritu Santo, era un varón poderoso. Luego dice que estaba Felipe, Procano, Nicanor, Timón, Parmeseas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido en la fe judía. Es decir, había estado con los judíos, pero había salido para poder ahora venir a trabajar con el equipo de los apóstoles. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles. Mire qué dato tan hermoso. Quienes orando por ellos les impusieron las manos. No dice que les echaron aceite, no dice que los ungieron, porque la gente tiene la idea que el aceite es poderoso y vamos a echar aceite para orar por la gente. Le voy a decir algo. Usted tiene un aceite más poderoso que cualquier aceite. ¿Dónde compra usted ese aceite? Usted compra ese aceite en el comisariato, en Bonds, en cualquier lugar. Este aceite no tiene poder. El que tiene poder es el Espíritu Santo que está en usted. Cuando Santiago dice que oremos por los enfermos y los unjamos con aceite, está diciendo que los limpiemos. Porque luego dice, y la fe, oiga, y la oración de fe sanará al enfermo, no el aceite. Así que aquí dice que ellos imponiendo las manos, oraron por estos hombres y los delegaron para la obra que tenían que hacer. Así que el mensaje de Dios seguía extendiéndose. El número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Mire qué tremendo. Punto aquí. Este día domingo, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque estamos hablando del escogimiento de hombres, de mujeres que entraron a la iglesia. De un momento a otro era cantidad de gente que se integró. Quizás tu iglesia, pastor, quizás nuestras congregaciones están alrededor de los 20, 50, 80, 200, 400, 500. Pero va a llegar el momento, y yo lo creo, que después de esto va a venir un tremendo avivamiento a todo el mundo, que las congregaciones van a quedar cortas. Me recuerdo allá en Argentina, en aquel tiempo cuando el hermano Carlos Anacondia empezó su ministerio. Me recuerdo de un pastor joven, el hermano Omar Olier, que Dios me lo bendiga allá en la Argentina. Él tenía un local pequeño en su casa. El hombre, cuando vio lo que estaba pasando dentro de en Mar del Plata, que fueron 45 días de campaña, hermano, todas las noches, durante 45 días, todas las noches, y más de 90,000 personas convertidas, él hizo algo. Él cuenta su historia. Él vendió carro, vendió todo lo que tenía y fue y alquiló un local bastante grande y amplio. Y el último día de la campaña, él anunció, si había alguien que no tuviera congregación, lo esperaba en la calle Rivadavia, me acuerdo. Y ahí se llenó todo ese lugar. Cuando él llegó al otro día a ese lugar, la gente estaba haciendo cola para entrar. Oramos para que después de esto, la gente haga cola para entrar a tu casa. Oramos para que después de todo esto algo pase en nuestras congregaciones, que la gente se amontone por el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros. Aquí la gente se estaba convirtiendo, hasta sacerdotes de la fe judía empezaron a entender que tenían que conocer la vida de Cristo para poder estar dentro del proyecto de Dios. Aquí sigue, continúa. Ahora mire esto. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios,
Mire, qué maravilloso. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, uno de los hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así le llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría y Sicilia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. ¿Sabe cuál es nuestro conflicto? Y ojalá que me logren entender este día. Dejemos de ser nada más gente de cultos, de iglesias. Dejemos de ser solamente personas que asistimos a una congregación. Empecemos a entender la palabra. Para el momento en que alguien quiera venir a discutir con nosotros, venir a hablar con nosotros, tengamos el argumento necesario para poder no combatir la palabra, sino hacer entender la palabra. Muchos de nosotros nunca leen la Biblia. Lo aseguro que muchos de los que nos están viendo jamás han leído la Biblia de pasta a pasta. Por eso es que no conocen qué es lo que la palabra de Dios enseña y solo dicen, como dice el pastor, o en tal texto dice, a ver si es como sale, así me acuerdo. No tienen entendimiento de la revelación de la palabra. Es importante entender la palabra, conocer la palabra. Ayúdeme con eso. Oiga, dice que este hombre tenía una palabra. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó, a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre ha hablado contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Realmente ellos estaban muy aferrados a su templo y a las costumbres. Porque la fe judía hasta el día de hoy, usted sabe que ellos hasta el día de hoy están acostumbrados a tienen costumbres, esa es la palabra, tienen costumbres y quieren hacer que la iglesia de Cristo, que fue liberada por el poder maravilloso de la sangre de Cristo, y que nosotros jamás, escucha esto, jamás tenemos que irnos a la fe judía, porque Jesús fue el hombre judío, pero Cristo jamás fue judío. El Cristo viene de la eternidad y va a la eternidad. El Cristo glorioso, Él vive, Él reina, Él jamás es un judío. Porque si no, tendríamos todos que ir a Israel. Y no, hoy el Cristo se ha manifestado en todo el mundo. Así que estos estaban celosos de su fe, estaban celosos de sus tradiciones, celosos del templo en que ellos estaban. Mas sin embargo, no era esto realmente el mensaje de Esteban. El mensaje de Esteban, si usted lo oye más adelante, va a ver usted, más adelantito, si usted lo ve, va a empezar a ver usted que el mensaje de Esteban fue totalmente diferente, fue diferente al que se había escuchado. Por eso es que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu. Pero mire lo que dice acá, y quiero ir no concluyendo, sino que entienda lo que dice. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Déjeme solo contestar. Vaya aquí, Casa Mies Shaddai, o a mi página, que me están preguntando que no se ve, y hay mucha gente ya conectada. No se rijan por esto, sino vayan a la página Mies Shaddai o a la página de esto, por favor, de la mía, por favor. Entonces, mire lo que dice. El Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la cara de un ángel. Imagínense hasta dónde había llegado la vida de Cristo en este hombre, que cuando ellos lo vieron, su rostro empezó a brillar como de un ángel. No he tenido el privilegio de ver un ángel. No sé realmente cómo es o el rostro de un ángel. He tenido el privilegio de tener ciertas manifestaciones del Espíritu, pero no sé cómo es un ángel. ¿Qué lo llenaría de tanto odio y de rencor? Que este hombre empezó a compartir de tal manera la palabra
lleno del Espíritu Santo, su rostro brillaba. O sea que cuando en el capítulo 7 Esteban empieza a declarar el porqué de su mensaje, hermano, esto se pone difícil. Porque ellos estaban viendo un rostro iluminado. Ellos estaban viendo a alguien, hermano, en otra dimensión. Ellos estaban viendo a una persona cautivada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que ellos estaban viendo. Mire lo que dice. Entonces el sumo sacerdote preguntó, capítulo 7, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se apareció a nuestros antepasados, Abraham en Mesopotamia. Y empieza a dar toda esta declaración en el capítulo número 7. Y usted puede ver todos esos versículos, cómo Esteban se defiende ante ellos y cómo lo estaban haciendo. Entonces mire lo que dice, pero Esteban, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie. Aleluya. Mire lo que dice acá. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada del cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos, aleluya, y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y les pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó, de rodillas gritando, Señor, no les culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Este fue el primer hombre, fue la primera persona, el primer, podríamos llamar mártir. Esteban, el primer mártir de toda nuestra fe cristiana. Desde el inicio hasta ahora, Esteban es el primer mártir de todo este proceso. ¿Qué le quiero decir con esto? Un hombre dentro del equipo, escuche, no fue Pedro, no fue Jacobo, no fue Juan, ni los otros apóstoles. Fue un hombre sacado de la banca, pero un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Escuche, no fue cualquier hombre. Era un hombre común, corriente como usted y como yo, que fue sacado de la banca para ponerlo en un lugar especial y darle a ese hombre un tiempo glorioso, una palabra de bendición. De tal manera que cuando él hablaba, su rostro brillaba. Yo no sé cómo se siente usted cuando ha compartido la palabra con otros. No sé cuando usted se sienta. Hay dos cosas. Cuando usted se sienta a platicar con alguien, bajarle el cuero a alguien y empezar a hablar mal de alguien, ¿cuánta edificación recibe? Cuando usted se sienta con alguien a hablar de la bendita palabra de Dios, a compartir la bendita palabra de Dios, ¿cómo termina? ¿Cómo se siente? Se puede imaginar si cuando usted empieza a sacar amargura, dolor, tristeza y se junta con otros 3, 4 hermanos, aunque sea 1, 2 que se junten a hablar mal, ¿sabe usted cuánta tristeza y cuánto dolor hay en su alma? De igual manera, cuando usted se junta con otros a orar, a interceder, a compartir este tiempo maravilloso, se llena de la gloria de Dios. Ahora imagínense, Esteban, lleno del Espíritu Santo, su rostro brillaba. Era un hombre normal, era un hombre común, era un hombre que estaba, hermano, con todos, como usted y como yo. Por eso lo importante de entender estos días que llevamos es que la iglesia, entiéndame, la iglesia no es un hombre. La iglesia no es un pastor. La iglesia no es un apóstol. La iglesia no es un profeta. La iglesia no es aquel que manda, entre comillas. No es aquel que dice yo soy aquí, la unción y la autoridad. No, la iglesia la componemos todos.
Y todos tenemos dones, todos tenemos gracias, todos tenemos ejecución, todos tenemos la gracia de Dios, todos tenemos el poder de Dios, todos tenemos algo que darle a los demás, todos tenemos. No hay nadie sobre la faz de la tierra que esté integrado a la iglesia de Cristo que no tenga una asignación ni tenga algo que darle a los demás. Por eso, qué maravilloso es cuando usted entiende lo maravilloso que es tener la vida de Cristo, lo maravilloso que es entender lo que tiene de Cristo para que la asignación que le han entregado se cumpla. Estos 7 diáconos tenían algo tremendo. El primer diácono, Esteban, fue apedreado. Mire, a él no le importó el momento en que él vio el cielo abierto, en que vio al Hijo del Hombre, oiga, de pie delante del trono. Dice la palabra de Dios, oiga, que cuando nosotros leemos en Efesios que estamos juntamente con él sentados, y dice la palabra que el Señor le dio un lugar especial al Hijo para que se siente a la diestra de él. Pero oiga, ¿por qué está de pie? En algún momento yo le pregunté, estaba en una reunión de pastores con el apóstol Otto René Azurdia allá en California, y de repente alguien le pasó un papelito diciéndole: apóstol, hoy van a ahorcar a un hermano salvadoreño que está allá en el oriente por estar predicando de Cristo. Él oró y dijo: Padre, gracias, recibe su espíritu, recibe su alma, amén y amén. Todo el mundo se quedó asustado porque no intercedió. Otros hubieran pensado que había que interceder, había que orar, hacer esto y lo otro. No, él solo dijo eso. Entonces, cuando terminó la reunión, yo me acerqué y le dije: mira, Otto, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué tu oración fue muy simple? Y él me dijo: ¿ya leíste lo que le pasó a Esteban? Solo eso me dijo: lee lo que le pasó a Esteban. Y cuando me fui a leer, leo, oiga, que el Señor dice: veo al Señor de pie. Él me dijo esto: siempre el Señor a sus mártires los recibe de pie. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo no sé que si lleguemos nosotros, ¿cómo nos va a recibir? Si sentado o acostado, o saber cómo. Porque realmente, hermano, no hemos hecho mayor cosa. Este hombre empezaba su trabajo, empezaba su asignación, y la asignación de él fue el primer mártir de casi 400 años que iban a venir. Imagínese usted, el primer mártir después de 400 años. O sea que este hombre ha de tener algo muy especial en el reino de los cielos. Por eso este día yo te quiero invitar. Tú eres escogido, tú eres llamado. Cuando te hagan un llamado en tu casa de adoración, cuando te hagan un llamado en tu casa ministerial, no lo rechaces. Si es de barrer, vaya a barrer. Si es de lavar baños, vaya a lavar baños. Si es de cuidar autos, cuide autos. Si es de atender a la gente cuando venga, esa es tu asignación. Hágalo bien, hágalo, porque usted no sabe en qué momento su rostro va a brillar y va a tener que empezar a declarar la palabra que ahora tiene. Entienda bien esto. No es tan fácil, oiga, que alguien te diga: hermano, venga a servir como mujer, como diácono. Si usted es un adorador, mire, no se sienta que es la última Coca-Cola del desierto, porque usted es lo máximo, que usted es el pianista, que usted es el guitarrista, el bajista, el baterista, y que ya termina y que tienen que ir a rogar para que toque. No. Es una asignación que te dieron. Porque la asignación que te dieron es lo que Dios propuso en tu corazón. Ese don, esa gracia que tienes fue puesta por Dios para la gloria de este reino. Este hombre, como muchos otros, cuando usted lee la historia de la iglesia, se da cuenta todos aquellos hombres, aquellas mujeres, mártires, mujeres que por predicar la palabra las amarraron a un poste, oiga, las trabajaron, les prendieron fuego, las quemaron vivas. Todo por predicar el evangelio. Jóvenes, niños que salían a predicar el evangelio y eran muertos. En los circos romanos, Nerón, ¿qué fue lo que hizo? ¿A quién le echó Nerón la culpa de haber incendiado Roma? ¿No fue a los cristianos? A ellos les echó la culpa. Algunos historiadores dicen que cuando la ciudad de él se incendiaba, él estaba en una casa en lo alto de las montañas viendo, oiga, el espectáculo, y le fue fácil decir: los cristianos lo hicieron. Cómo adornaba él sus jardines,
oiga, con cristianos, les rociaba la brea, los encendía para que se quemaran vivos. Imagínense todo lo que sufrieron los primeros cristianos por llevar este bendito evangelio. Es decir, hoy tenemos grande responsabilidad nosotros de no ser tan simples en este evangelio. Hoy tenemos una responsabilidad tan grande de no ser tan normales. El evangelio tiene que ser algo diferente, algo glorioso, algo que expanda. Quiero invitarte. Este día necesitamos tomar un tiempo para decir, Señor, yo necesito hacer cambios poderosos. Yo necesito transformar mi vida. Aleluya, aleluya. Yo necesito que mi vida, en lo que tenga, en la asignación que tenga que hacerlo. Hay asignaciones simples. Me recuerdo cuando estábamos allá en Inglewood, fíjese que habían dos jovencitos pequeñitos que sintieron en su corazón ir a evangelizar a los pigmeos allá en el África. Y una agencia misionera los jaló para que fueran a servir a esa ciudad, Guinea Ecuatorial. Ellos tuvieron que aprender a andar semidesnudos. Ellos tuvieron que aprender a andar como tenían que estar porque querían llegar a alcanzar a esta gente. No fueron a abrir una iglesia. No los encomendaron a abrir una iglesia. No, los encomendaron como médicos para ir a trabajar con ellos. A ellos les enseñaron principios de medicina y así lograron entrar ellos a esta aldea, aún, oiga, de caníbales, dispuestos a que cualquier cosa se los iban a hacer. No, tiene que haber algo. Ellos se expusieron a esto. ¿Por qué nosotros, y gracias a Estelita, porque dices, no podemos ser simples? Y es verdad, quería decir otra palabra, tú sabes qué palabra iba a decir, ¿verdad? Pero la verdad es que el evangelio hoy es tan simple. Tiene que haber algo más que pueda transformar y cambiar nuestras vidas, nuestro evangelio. Este es un tiempo maravilloso, glorioso, de entrar a algo, hermano, en el cual Dios nos va a llevar a ser transformados. Es un tiempo en el cual tenemos que ir comprendiendo que la asignación que nos dieron es para brillar en esta tierra. No por nosotros mismos, sino por la gloria de Dios que está en nosotros. La gloria de Dios que está en nosotros. Una vez más le digo, tú eres un hombre, una mujer con una asignación. Nadie te la va a quitar. Y nadie en la tierra puede cumplir la asignación que tú tienes. Nadie en la tierra va a cumplir la asignación que tú tienes. Así que mientras más rápido usted actúe en la asignación que le han dado, más rápido vamos a adelantar el proceso de lo que el Señor espera de nosotros. Me recuerdo en una oportunidad que hicieron un evento en la iglesia donde yo crecí en California. El pastor había pedido que vinieran a dar su testimonio los que habían hecho algo, los pastores que estábamos ahí. Y fuimos a predicar y yo fui con el equipo de la iglesia. Y empezó el día lunes el primer pastor a compartir lo que él había hecho. Era bandido, fue un bandido en el mundo. El día martes pasó otro, peor todavía. Ya para el día miércoles se puede imaginar lo que estaba pasando. Pero le voy a decir algo. Yo en mi corazón dije, Señor, ¿cómo no me fui al mundo unos 5 años? Porque yo no estuve en el mundo. Yo me dediqué todo el tiempo a estar viviendo al Señor. Le damos la bienvenida a Alberto Wale, a María Zavala, a Diego Alejandro, a toda la gente que ya se conectó. Gracias. Tuvimos que pasarnos rapidito de lo otro que estábamos a esto. Le pedimos disculpas, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros viéndonos. Y lo comentaba, estaba yo muy triste porque le dije, Señor, ¿cómo no me fui al mundo unos 5 años y después volver, tuviera un testimonio, algo que contar? Pero el último día, el pastor que predicó dijo, vamos a leer el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no ha andado en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino antes bien en la ley de Jehová está su delicia. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano Daniel Romero ya está con nosotros.
Cielo Palacios también está. ¿Y sabe qué hice yo, hermano? Me puse a pedirle perdón a Dios. Porque le dije, Señor, me guardaste desde el vientre de mi madre para una asignación en este tiempo. Perdóname. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos bajado la guardia? ¿Cuántas veces hemos dicho, no es para mí? ¿Cuántas veces creemos o que ya se acabó todo lo que Dios tenía? No. Hoy empieza un nuevo tiempo para tu vida. Hoy empieza ese escogimiento que vimos acá en la palabra para estos 7 hombres. Ese escogimiento también es para ti. Y estamos metidos en este trabajo porque vamos a hacer que este momento tan glorioso que la iglesia no había visto en mucho tiempo, escuche esto, este momento que está alrededor del mundo, la tierra no lo había visto en mucho tiempo. Créame, lo que está pasando alrededor del mundo no se había visto. Cada 100 años ha habido una pandemia, 1720, 1820, 1920 y ahora el 2020. Eso significa que algo, hermano, tenemos que hacer nosotros como iglesia para que en el siguiente centenio algo podamos marcar en esta tierra. ¿Eres tú? Soy yo el indicado para hacer que las cosas cambien. Vamos a orar ahora y vamos a agradecerle a Dios por todo esto que estamos viendo. Aleluya. Nosotros sí, Estelita, ustedes nunca han estado en el mundo. Tu papá, un hombre de Dios, qué bello. Y así muchos de los que están oyendo. Si sus hijos nunca se han ido al mundo, agárrenlos, ténganlos con ustedes. ¿Qué es lo más maravilloso? Eso es lo más grande que nos pudo pasar. Vamos a orar en este momento para agradecer a Dios y pedirle al Padre que nos ayude. Pedirle al Padre que nos dé de su gracia. Pedirle al Padre, hermano, que este día cumplas tu asignación. Cumpla lo que Dios te ha dado. Que pueda brillar tu rostro cuando compartas de la vida de Cristo. Que mucha gente en el mundo pueda decir, yo oigo esta palabra, vivo esta palabra y la puedo compartir. Hoy es necesario que el llamado que nos hicieron desde el vientre de nuestra madre pueda empezar a ejecutarse en esta tierra, no en otra, en esta tierra. Y vamos a ver la gloria de Dios en esta tierra. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Un tiempo lleno de gracia, de poder. Un tiempo lleno de victoria. Te pido, Dios, por todos aquellos que nos están viendo. Te doy gracias por la asignación de muchos de ellos. Gracias por los apóstoles, por los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Pero también gracias por todos aquellos que en las congregaciones sirven, Señor, en la alabanza, con los niños, en los ujieres. Señor, sirven apoyándonos en cualquier área de nuestras congregaciones. Gracias por ellos, Padre. Te pedimos que los bendigas, que incentives, Señor, el corazón, que al regresar a casa, Señor, en las casas ministeriales donde estamos, Señor, congregándonos, al regresar podamos llevar, Señor, un tiempo de gloria, de gracia, comprometido, Señor. Que en este tiempo entendamos que nos has llamado bajo un compromiso eterno en ti mismo, que nos has llenado de tu fe, no de la nuestra. Que nos has llenado de tu espíritu, no del mío, Señor, sino de tu espíritu, para que podamos realmente cumplir la asignación en la cual tú nos has delegado. Es un tiempo nuevo, es un tiempo bello. Jamás la tierra se había detenido. En el mundo entero no había habido algo que lo detuviera como este virus. Canadá, Alaska, Estados Unidos, México, Centroamérica, Señor, Suramérica, Europa está parada. Señor, hoy se ven ciudades fantasmas. Eso significa, Señor, que el mundo ha tenido que soportar algo tan difícil como este coronavirus. Pero también indica que la iglesia tiene que reflexionar y que al salir de esto, la asignación que nos diste, tenemos que empezar a cumplirla. Bendigo cada oyente, cada hermano, cada congregación, cada hermano de Casa Shaddai, lo bendecimos. Y pedimos a Dios que nos puedan seguir ayudando en este momento de compartir este video y que muchas vidas puedan ser alcanzadas en Cristo Jesús. Amén. Antes de partir, queremos agradecerle a usted por este tiempo, pedir disculpas si hubo una contraveniencia ahí de las redes sociales, y también pedirle, ayúdenos. Usted necesita enviar su ofrenda
abajo o mándenos internamente, pónganos cómo hago para hacer llegar mi ofrenda. Le vamos a enviar la cuenta de la iglesia para que usted pueda depositar ahí su ofrenda, que es importante. Necesitamos que nos lo haga llegar porque necesitamos de los recursos para poder cumplir con nuestras obligaciones aquí también en la tierra. Así que por favor ayúdenos y vamos a estar pendientes de ustedes. El día de mañana, hoy a las 9 de la noche, vamos a volver a pasar este video. Y mañana una vez más a las 9 de la noche, toda la semana, de lunes a lunes, mientras esto dure, estaremos con ustedes compartiendo esta palabra del Señor. Amén. Quiero saludar a todos los que nos han visto, han estado acá. Wow, cuánta cantidad de gente. Gloria al Señor. Juanito, Yajaira Quiroz, Harvest Christian University, Anita Limones, Michael Iván Herrera, Estelita, Ariana, hermano William Cedeño, Katy, Osvaldo, hermano, tanta gente que está con nosotros. Dios me los bendiga. Gracias por estar en sintonía.